noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para el inicio de este culto. Sean todos bienvenidos a esta transmisión y vamos a encomendar al Señor este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo y te agradecemos, Señor, por tu infinita bondad y misericordia, Señor, por permitirnos un día más de vida, por permitirnos, Señor, tener este tiempo, Señor, de estudio, continuar con esta serie de estudio. Y también te rogamos, Señor, de que seas tú proveyendo de que tengamos una buena conexión, Señor, en el transcurso de esta enseñanza para poder ser edificados, Señor, para poder seguir aprendiendo de tus bondades y tus maravillas y de lo que tú tienes para enseñarnos el día de hoy. También, Señor, te rogamos de que seas tú quitando toda distracción y que realmente podamos concentrar este tiempo, Señor, a aprender como si estuviéramos en iglesia, Señor, y que lo podamos apartar, Señor, para dedicártelo a ti. También te rogamos, Señor, de que seas tú ayudando al predicador, que sea ayudando al Espíritu Santo a que pueda exponer de una forma clara y sencilla y que seas tú guiando en todo. También te presentamos, Señor, el tiempo que vamos a cantar el himno y todo lo que vamos a hacer en este tiempo, Señor, que pueda ser para honra y gloria de tu nombre y para beneficio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, entonces continuamos con Romanos y por favor, ahí en sus Biblias vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 18 al 32. Entonces Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el 32. El día de hoy voy a leer una traducción diferente, una traducción viviente. Entonces les suena un poco raro porque estaba más familiarizado con la Reina Valera, pero esto también no sirve. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así su santa palabra. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perfección. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues de la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios.
Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Sabed bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces, hermano, me gusta esta traducción porque es como un poco más, digamos, directa y un poco más al lenguaje contemporáneo de nosotros. Por eso quise leerla en esta noche y ahora vamos a leer, vamos a entonar un himno que se llama ¿Quién me puede dar perdón? Para los que tengan el himnario de fe y alabanza es el himno 131. Himno 131, ¿quién me puede dar perdón? Bueno, dice así el himno. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Sí, hermanos, entonces vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor con nuestro pastor en esta noche. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor nuestro Dios por su bondad, por su amor, por su misericordia y por los muchos cuidados que ha tenido con cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar con nuestra serie de estudios basados en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 1 y vamos a en esta noche, vamos a enfrentar los versículos 18 hasta el 23. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Padre, te damos gracias, soberano Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, te damos en esta hora por cada hermano, por cada amigo que puede conectarse, Señor. Te ruego, Padre bueno, en el nombre soberano de Jesús, que tomes esta palabra y la apliques a nuestro corazón de tal manera, Dios, que nosotros podamos ser bendecidos, ser edificados, afirmados, confirmados y consolados por ella, Señor. Oramos, Padre, en el nombre soberano de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 23. En esta sección vamos a mirar el cuarto porqué del apóstol Pablo, demostrando el espantoso estado de culpabilidad del hombre, así como su necesidad del evangelio. No solo no nos ayudará, sino que nos perjudicará seriamente estudiar la terrible denuncia de Dios en contra del pecado humano, a menos que lo apliquemos a nosotros mismos, descubriendo así nuestro propio estado natural. Por consiguiente, trataremos de hacer claro estos términos que usa el apóstol Pablo en vista del pecado actual. La cristiandad del siglo XXI, nuestra cristiandad presente, nuestros cristianos de hoy están perdiendo rápidamente la conciencia del pecado, lo cual significa perder la conciencia de Dios, que a su vez significa condenación eterna. Miren, el Evangelio de según San Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 17 de su Evangelio, en los versículos 26 al 28, nos dice una gran verdad. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Noé, comían, bebían, los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Entonces, por la abundancia de la iniquidad, el amor de muchos cristianos profesantes está enfriándose, de tal manera que vemos por doquier la misma condición que nos dijera, que se refleja en el libro de Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 1 y 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, mis amados, en muchos rostros vemos la horrible carencia
de la vida espiritual, los ojos sin luz y sin vista, el frío cadavérico de los muertos, de los insensibles. Por otra parte, entre los verdaderos santos de Dios, los nacidos de arriba, en quienes mora el Espíritu de Dios, encontramos unión, ansia, hambre por su palabra y por tener noticias del hogar, porque su ciudadanía, nuestra ciudadanía, está en los cielos. Por consiguiente, todos los que tengan oídos para oír, oigan con máxima atención lo que Dios dice acerca de nuestro estado natural. No apliquemos a los paganos el triple Dios los entregó de Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26 y versículo 28 de Romanos, donde aparecen esos por qué. El 24 dice, por lo cual también Dios los entregó. En el 26 dice, por esto Dios los entregó. Y en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Y aquí entonces que nosotros somos aquellos de quienes Dios dice, no hay distinción, pues todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son traídos bajo el juicio de Dios. Oh hermanos santos, cuidado con los círculos selectos, las orgullosas sociedades que dicen somos mejores, porque todos los seres humanos son igualmente pecadores, pues la Escritura los encerró así. En Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 22 dice, mas la Escritura los encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Cuanto más te descubras a ti mismo como un pecador común, tanto más te darás cuenta de la gracia no común de Dios. Cuanto más profundamente te desesperes del hombre, de ti mismo, tanto más sencillo y fácil será descansar en Cristo y en su obra de salvación por ti. En el versículo 18 de Romanos, que es nuestro texto del día, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí en este versículo 18 vemos que la ira de Dios es revelada desde el cielo. La ira es revelada desde el cielo. Y este es el tenor de toda la Escritura en cuanto a la actitud de Dios hacia el pecado desafiador. Miren, en Génesis capítulo 19, versículo 24. Génesis 19, 24. Cuando la forma como Dios trata con el pecado. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y en Hechos 17, 31. En Hechos 17, 31 dice la Escritura, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en Romanos capítulo 3, en el versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol. Sin embargo, el triple Dios los entregó. En ese triple Dios los entregó. Se ve el carácter, el comienzo
y la actuación de la ira de Dios en este mundo, al entregar judicialmente a los rebeldes a una mayor rebelión. Pero la tremenda denuncia en contra de la humanidad que aparecen en el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, juntamente con la narración particular de su apostasía y condición perdida, por terrible que sea, no es una descripción de la final condenación, sino del estado perdido actual en que vive el hombre, como dijo el evangelista Lucas en el capítulo 19, en el versículo 10. Evangelista Lucas en el libro de los Evangelios, según San Lucas, capítulo 19, el versículo 10 dice claramente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto erais algunos, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Corinto, en la primera carta, en el capítulo 6, primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el apóstol dice, después de enumerar a los que no heredarán el reino de Dios, la misma clase de pecadores descrita en nuestro capítulo se encuentra en esta enumeración. Entonces, admitamos por consiguiente la entrega judicial de la humanidad que ha trocado, que ha cambiado la gloria del Dios que conocieron en groseras concepciones idolátricas como un acto presente y judicial de Dios sobre la tierra, donde y cuando Él permitió a los hombres escoger su propio camino. Pero distingámonos del día de la revelación del justo juicio de Dios en los cielos. En el gran trono blanco de Apocalipsis 20, la criatura no tendrá libertad de consentir sus concupiscencias, de consentir sus pecados como en este mundo. Las concupiscencias ciertamente permanecerán y probablemente se intensificarán, como dice también Apocalipsis, que el que es injusto sea injusto todavía, y será removida eternamente, y la condenación colocada bajo la visitación de la cólera divina. Gracias a Dios, aún podemos exclamar con el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 2, dice el apóstol, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. La gracia aún está lista para alcanzar al más vil de la tierra, al más despreciable, al mayor de los pecadores. Nótese que impiedad significa no hacer caso de Dios, lo cual en su momento para los judíos se relacionaría con la primera parte o con los primeros 4 códigos de los mandamientos, mientras que injusticia se refiere a la mala conducta para consigo mismo y para con los demás. Es bueno mirar que se dice claramente que la raza humana, por vivir una vida injusta, detuvo la verdad. Es cierto que el hombre en su maldad impide la verdad que conoce. Casi todos los hombres conocen más verdad de las que obedecen. En el versículo 19 del capítulo 1 de Romanos, dice la Escritura: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lamec, que fue el padre de Noé, fue por más de 50 años contemporáneo de Adán. El conocimiento de Dios se conservaba y se impartía por tradición desde el principio. El hecho
que el mundo de entonces era y llegara a ser tan corrupto que hubo de ser destruido, según Génesis capítulo 6, en el versículo 7, ahí aparece Dios llamando la atención a los hombres. Dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces ese acto solamente confirma el terrible relato. El mundo no solamente era malo para merecer el juicio en el tiempo del diluvio, sino que llegó a ser de tal modo después de Noé, que Dios llamó a los suyos desde Abraham a una vida separada y peregrina. Sodoma y más tarde los cananeos llenaron de nuevo la medida de la iniquidad y fueron enviados de sobre la faz de la tierra. El profeta Jeremías, en el capítulo 28, libro del profeta Jeremías, capítulo 28, en el versículo 16, dice: por tanto, así dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Entonces, mis hermanos, una renuncia completa e inflexible de toda esperanza en el hombre es el primer paso preliminar para comprender, predicar y enseñar el evangelio. El hombre dice, normalmente lo escuchamos en la calle, la gente dice: no soy tan malo, me puedo enmendar, hay muchos peores que yo, pudiera ser mejor, pero también pudiera ser peor. Pero la acusación de Dios es comprensiva, alcanza a todos los hombres. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice la escritura: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es inflexible. El primer paso sabio es oír lo peor que Dios dice de nosotros, porque Él es amante del hombre pecador tal como es. Tú y yo hemos nacido en una raza perdida. No vamos a seguir creyendo lo que dijo Jean-Jacques Rousseau, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Tú y yo hemos nacido en una raza perdida con todos los males innatos en nosotros, los que pueden, aparte de la gracia de Dios, manifestarse. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9, dice una gran verdad que no la podemos eludir, no podemos escapar a esa verdad gloriosa. Dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo la redención por la sangre de Cristo y la regeneración por el Espíritu Santo pueden darnos esperanza. En el versículo 20 de Romanos 1 dice el apóstol: porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los cielos, dice el Salmo, declaran la gloria de Dios, pero la humanidad de hoy prefiere el cine charlatán de Hollywood o de Netflix o de qué sé yo, y a ver las cosas del Dios glorioso de los cielos, contemplar sus obras y oír su voz. Preguntémonos ahora, o pregúntate: ¿cuánto hace que tú has admirado la luna
y las estrellas hechas por el bendito Dios, viajando en esa gloria silenciosa, en su belleza, poder y orden. ¿Cuánto hace que no sales al patio de tu casa en una noche de luna llena o en una noche estrellada y contemplar toda esa maravilla de Dios? Los hombres saben que una infinita majestad lo hizo y lo gobierna todo. Pablo relaciona la observación de las cosas portentosas de Dios y bellas del universo con la conciencia de un Dios personal. La ciencia humana observa con un telescopio las vastas estrellas y sus trayectorias que se mueven con sorprendente exactitud, pero a menudo consideran como una señal de sabiduría el dudar que exista un ser inteligente. ¡Qué contradicción! El gran científico Kepler dijo: es loco el astrónomo no devoto. Oiga bien, lo dijo Kepler. Es loco el astrónomo no devoto. Seguidamente entonces se establece el porqué de la ira de Dios. Dice: los hombres son inexcusables, de modo que no tienen excusa, dice la parte final del versículo 20. Los hombres han tenido la luz y eso de Dios. Su eterna potencia y divinidad han sido claras para los hombres. Desde la creación por sus obras, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Se cuenta que Napoleón, el gran Napoleón Bonaparte, en el Mediterráneo en un barco, pasaba por el pasillo y escuchó a unos oficiales hablando y denigrando de Dios y negando la existencia de Dios. Y Napoleón les dice: antes de hacer eso, contemple las estrellas. Los hombres creen secretamente que hay un poder sobre ellos y que sus malos hechos merecen la ira de ese poder. En un peligro repentino claman como infelices culpables que son. En las palabras de Faraón hay gran evidencia que tiene conocimiento de Dios, aunque no amistad con él. En Éxodo, en el capítulo 10, en el versículo 16 del libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se encuentra después de Génesis. Éxodo 10, 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Lo mismo lo vemos en la palabra de los filisteos. Si vamos a la primera carta del libro al primer libro de Samuel, en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, capítulo 4, en el versículo 7 y 8 dice: y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y lo mismo en el capítulo 5, del versículo 7, dice también: y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allí el arca del Dios de Israel. Y en el 11 dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuelves a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había
consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Así como lo proclama también el rey de Nínive en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás. Capítulo 3. En el versículo 7 al 9 dice el rey: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y volviendo a Romanos, en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Óigame bien, hermano, amigo. Todo ser humano sabe que debe consagrarse y consagrar su ser a la adoración y gloria del Creador, y que debe estar agradecido continuamente por la vida misma y por sus bendiciones. Pero los hombres rehusaron toda la adoración como la gratitud. Dice la Escritura: se hicieron impíos e injustos, no pudiendo librarse tan fácilmente de la conciencia y del terror, cayeron en la idolatría. Primero, recurren a vanas especulaciones y razonamientos para escaparse del pensamiento de Dios y del deber. Luego vino el resultado judicial: su corazón se oscureció y vaga ciegamente por los laberintos de la necedad. Piensa en toda una raza humana de seres creados, sabiendo de su Creador, pero rehusando reconocerlo, sabiendo que comen diariamente de su mano, pero negándose aún a darle gracias. Sin embargo, esos impíos, esos ingratos, te rodean ahora, nos rodean ahora. Versículo 22: profesando ser sabios, se hicieron necios. Rechazando la luz del conocimiento de Dios en sus corazones, los hombres se arrogaron sabiduría a sí mismos y se volvieron necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El temor de Dios es el principio tanto del conocimiento como de la sabiduría. En el libro de Proverbios, se encuentra inmediatamente después de los Salmos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7 dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el 9:10 de Proverbios dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y en el 15:33: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Y el salmista David, en el Salmo 111, en el versículo 10, Salmo 111, versículo 10, dice el salmista: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece
para siempre. Y Job, en el capítulo 28, en el versículo 28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. La necedad de estos modernos días de profundidad de sartén, como van retrocediendo los hombres rápidamente al viejo foso pagano, del cual la palabra de Dios y su evangelio debiera haberlos liberado. Ingieren pecados, se encenagan en la maldad y se dicen sabios. Se sientan a los pies de profesores cuyo aliento es cianuro espiritual. Dicen: Dios no es una persona. El hombre se originó de los monos. La moral es puro hábito anticuado. El propio placer, la autoexpresión, la práctica de todos los deseos es la senda de la sabiduría. Sí, es la senda de aquellos que van descendiendo rápidamente a la fosa para ascender luego al juicio. La nueva moralidad, lo que antes para nosotros era escandaloso, era inmoral, ahora la nueva moralidad lo dice que eso es normal. La misma moral de Sodoma se está abalanzando vertiginosamente sobre nosotros, y Dios mandará de nuevo el pavoroso castigo de aquella ciudad. En Lucas, en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, los versículos 28 al 31, dice la Escritura: comían asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Ahora bien, si alguien objeta diciendo que esto es una rara introducción al Evangelio de la gracia de Dios, respondemos: está delante de nosotros la terrible acusación del capítulo 1 y no podemos evadirla. Más bien, mientras que el hombre no conozca su estado pecaminoso, no deseará la gracia. Óigame bien, mientras que el hombre no reconozca su estado pecaminoso, no deseará la gracia. Es como las personas que son adictos o que tienen alguna adicción de cualquier tipo. Si no reconocen que eso es un problema para ellos, nunca van a buscar solución. Mientras se produce la evidencia, toda la atención del tribunal reposa en ella. Si la prueba de culpabilidad es insuficiente o inconcluyente, no hay necesidad de perdón. Pero mis hermanos, si se trata con liviandad, si se trata con lenidad el pecado, el temor de Dios se va desvaneciendo. El pastor McChain decía: un ministro santo es un arma terrible en las manos de Dios, pero un predicador que elude decir la verdad a los hombres acerca de su pecado tal como está revelado es la mejor herramienta del diablo. Oiga bien, un ministro santo es un arma terrible en las manos de Dios, pero un predicador que elude decir a los hombres la verdad acerca de su pecado tal como está revelado es la mejor herramienta del diablo, y es lo que está pasando hoy. Esa es la nueva moralidad. No hay ningún problema. Tú no eres el primero que lo haces.
tampoco serás el último. Y cambiaron, dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La incorruptibilidad pertenece a la esencia del ser de Dios. Dios, el único ser incorruptible, no puede ser corrompido ni maleado por el mal. Desde la eternidad sin principio que ha transcurrido hasta la eternidad sin fin que ha de venir, Él es glorioso, Él es autoexistente. Ahora viene el gran insulto. Habiendo rechazado el conocimiento de Dios, pero incapaces de escapar la conciencia de que existe, los hombres, como lo hiciera Israel posteriormente, cambiaron su gloria por la de un buey que come hierba, como dice el salmista David en el Salmo 106, en el versículo 20. Salmo 106, 20. Y cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Cuanto más reflexionemos sobre la infinita majestad del Dios eterno, tanto más odioso será el insulto indescriptible que se le hace con cualquier clase de idolatría que se encuentre. Miren, los hombres, dice la Escritura, asemejaron primero a Dios al hombre. Bajaron a Dios de su gloria y lo asemejaron al hombre. Pero cuando los entregó a sus propios caminos, se despeñaron hasta el fondo. Lo asemejaron a un cuadrúpedo, lo asemejaron a un pájaro, lo asemejaron y por último lo asemejaron con un reptil. Miren, los griegos asemejaron a Dios con un hombre. Mire toda la mitología griega y verá. ¿Quiénes son los dioses? Hombres con superpoderes. En Egipto lo asemejaron con las bestias. En Roma utilizaron los dos, a los hombres y a las bestias. Los caldeos, como los egipcios, con la serpiente. Y parece que Israel aprendió a adorar a los becerros del toro sagrado de Egipto. Esos 450 años que estuvieron allá esclavos en Egipto, eso les permeó su fe. Mis amados hermanos, Dios ha hablado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios, si el hombre no reconoce la gracia y la misericordia de Dios, si el hombre no reconoce la soberanía de Dios, seguirá inmerso en su vida de pecado y cada día se hundirá más y más en ese foso de impiedad. Pero para eso vino Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mis hermanos y mis amigos. El próximo jueves, si Dios permite, continuaremos con nuestra serie. El próximo jueves vamos a hacer un pare ahí. El próximo jueves vamos a hacer un pare y tendremos a otra persona enseñándonos otro temita y luego reanudaremos también nuestra serie de estudios basados en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Les quiero recordar a mis hermanos que este próximo domingo, si el Señor permite, iniciamos la presencialidad con todos los protocolos de bioseguridad. Traiga su tapaboca, mi hermano, no se lo quite, tráigalo. Si tiene su gel antibacterial o su alcohol personal, écheselo al bolsillo. De todas maneras, acá en la iglesia vamos a tener todos los protocolos de bioseguridad y con confianza, con tranquilidad, vamos a guardar el distanciamiento,
y todos mis hermanos están invitados para participar activamente de nuestro reencuentro. Esto es un reencuentro en la presencialidad. El próximo domingo, si el Señor permite, es el día 20 de septiembre. Ya estamos organizados con todos los protocolos de seguridad, todas las indicaciones. Así que mi hermano, vamos a estar muy seguros. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen un feliz resto de semana y hasta el domingo a las 4 de la tarde que nos volvamos a ver. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gloria, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada hijo tuyo. Gracias por cada bendición que tú derramas sobre nosotros. Seguimos orando, seguimos clamando, Señor. Seguimos intercediendo, seguimos presentándonos ante ti, oh Dios, intercediendo por nuestros hermanos que están enfermos, porque tú eres el Dios de poder, eres el Dios sanador, eres el Dios de milagros. Yo creo en tu poder sanador y por eso te ruego, Padre, en el nombre soberano de Jesús, que extiendas tu mano de poder sobre esos cuerpos que están enfermos, oh Dios, y aquellos que han empezado a sentir mejoría, que tú puedas completar la obra que has empezado. Especialmente estamos orando por la vida del médico Willy, Señor. Yo sé que tú te estás moviendo de una manera extraordinaria en la vida de este médico, Señor. Oramos por cada familia del Centro Cristiano de Estudio Bíblico y gracias, oh Dios, gracias por darnos esta oportunidad de poder volver a encontrarnos el próximo domingo, Señor. En el nombre de Jesús, recibe tú toda la gloria, recibe tú toda la honra, la alabanza y la adoración. Regálanos una noche tranquila, un sueño reparador, que nada ni nada perturbe el sueño de tus hijos, oh Dios. En el nombre de Jesús, bendice a los amigos que han podido conectarse y bendícenos a Dios, Padre bueno. En el nombre soberano de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén.